garantizada, pero la Internet no es un bien como la agua o un bien que está, ¿no? Es algo que fue construido, es una herramienta, es una plataforma, es un medio de comunicación que fue construido con algunas características claves que decimos, o propiedades claves, si así prefieren, ¿no? En términos más técnicos. De entre esas características, una de ellas es decir que tiene que ser global y tiene que ser interoperable. Tiene que ser las redes de las redes, como fue construida, desde una perspectiva de un lenguaje común, que es el protocolo común que tenemos para hacerlo la Internet. Y la Internet, en ese sentido más técnico, no se confunde, está en el medio de que a veces hacemos confusiones con las otras capas. De una manera bien resumida, podemos dividir en 3 capas. Por favor, por los ingenieros que están en la sala, que no me... sabemos que pueden ser más capas, pero de una manera bien didáctica podemos dividir en 3 capas. La capa de abajo, que es la infraestructura, es la capa que conocemos para la conectividad, ¿no? Es la capa que tiene que ver con los cabos, tiene que ver con los operadores de telecomunicaciones, de cómo llevar ese medio de comunicación. La capa de arriba, le voy a hablar de la tercera capa, es la que estamos en cuanto a usuarios más cercanos, es la capa de contenidos, es las capas de las aplicaciones, ¿no? Que conocemos, es el YouTube, es Google, Facebook y todas esas empresas que están en la capa de las aplicaciones. En el medio de eso, lo que traduce y lo que torna la Internet posible, ¿no? Esa comunicación posible, está la Internet en ese sentido técnico, ¿no? La red de las redes en un lenguaje común. Lo que viene pasando es que hay amenazas, como en cualquier lado de la sociedad, en cualquier, que vienen también reflejadas en el mundo digital, ¿no? Y esas amenazas vienen generando una reacción, sobre todo de los gobiernos, una reacción de control, una reacción de buscar más seguridad. Pero muchas veces no, esas reacciones llevan a un control que rompe o que crea riesgo de romper con la Internet en ese sentido de su globalidad y su intercomunicación, ¿no? Entonces, eso es un riesgo que venimos trabajando en cómo podemos mitigar, ¿no? Y la verdad es que soluciones mágicas no existen, pero el modelo, como la propia Internet fue creciendo y evolucionando, es ese modelo de las múltiples partes interesadas. Ahora sí, digo para decir que cuando estamos a frente o estamos diante de temas tan complejos que afectan distintas personas, que afectan distintos sectores, ¿no? de la sociedad, hay que ponerlos todos en la misma mesa, hay que buscarle mecanismos en donde se pueda tener un diálogo para llegar a soluciones más robustas. No siempre es un proceso fácil, ¿no? En comparación con los procesos tradicionales, los procesos que traen esa visión multi-stakeholder o de las múltiples partes interesadas, a veces toman más tiempo, toman más esfuerzos, ¿no? Para llegar a un consenso, para buscar que ese diálogo muchas veces hay que darle ese tiempo, hay que darle ese espacio, hay que tener el respeto, ¿no? Con las distintas posiciones y los intereses que están, y por ahí, bueno, a pesar de todo eso, lo que hemos experimentado es que una vez que se llega a un consenso, una vez que se llega al fin de ese proceso, se llega con mucho más fuerza. Y es lo que
viene como premisa también de todo el ecosistema de la Internet. Es lo que permite una colaboración y una coordinación efectiva para que todo funcione, ¿no? En términos del ecosistema de la Internet. Entonces, y una forma de hacerlo, ¿no? Y de promover ese diálogo está precisamente con los jefes nacionales. Y cómo buscamos este link entre un diálogo que hay que tener esa característica global, pero al mismo tiempo trae las necesidades y los desafíos locales. Creo que esa es la importancia que se puede sacar del evento y bueno, estoy acá a su orden también para ayudarlos, ¿no? En lo que podemos para llevar eso adelante. Sobre todo compartiendo los varios ejemplos que tenemos desde la región. ¿Cómo sirve para todos? Se ha visto distintos modelos, se ha visto desde un ejemplo que tenemos en Brasil, que es el Comité Gestor de Internet, que hoy tiene más de 20 años, pero que fue construido también ya en los primorios de la Internet. Y hay otros modelos más recientes que viene trabajando Costa Rica, México y otros países de nuestra región y más cercanas de nosotros. Pero bien, no quiero tomar mucho tiempo. Yo sé que es difícil también estar ahí remoto, que no podemos tener esa interacción, pero queda a su orden para cualquier consulta y cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Antes de pasar a que nos comparta las palabras Raiza, que le voy a pedir que amablemente nos comparta también parte de su experiencia, no quisiera pasar a eso sin que nos dijeras, por favor, un poco cuáles son, en tu experiencia en Latinoamérica, cuáles han sido esas múltiples partes interesadas que han sido más activas en el caso latinoamericano. Entendemos que conceptualmente múltiples partes son gobiernos, academias, sector técnico, pero en tu experiencia en estos años en la Internet Society, ¿cómo has visto las fuerzas de esas distintas partes interesadas en Latinoamérica? ¿Nos comentarías eso, por favor? Perdón, yo estaba intentando escribir en el chat, se me cortó un poco. Si no entendí, la pregunta es ¿cuáles son los actores claves en la participación del modelo multi-stakeholder? ¿Es así en la región? Eso, en tu experiencia en la región, no conceptualmente, en tu experiencia en la región, ¿cuáles has visto que hayan sido esas múltiples partes que han sido influyentes en estos últimos años en Latinoamérica? Bueno, la participación de los actores, la verdad, pasa un poco con la propia evolución de la Internet, no solo en la región. La primera comunidad o el sector que tuve más proeminencia y avance en ese sentido viene mucho de la comunidad técnica y de la comunidad académica, que fue la que inició, ¿no?, las primeras veces en la región. Después vino una segunda onda, si así puedo decir, que fue de los proveedores, junto también con la evolución de la web, con la facilitación de los dispositivos para los usuarios, se ha avanzado dentro del sector más privado, ¿no?, del sector de servicios, por así. Y luego después vinieron los gobiernos.
La verdad es que ni en todos los países esas ondas fueron así muy divididas. Como decía, en el caso de Brasil, en 95, partido del gobierno, ya existía, a decir, la pre-internet o esos primorios de la internet, desde el sector académico, desde el privado, pero partió del gobierno buscar ese espacio de un comité gestor en donde todos los sectores están representados, siguen representados, y fue evolucionando también conforme nuevos actores ingresaron. Por ejemplo, eran en el inicio, en 95, 9 sectores representados. Hoy tenemos 21 sectores representados en ese consejo, ¿no?, de Internet. Bueno, también los servicios cambiaron, los intereses cambiaron, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos. De parte, por ejemplo, de Colombia, hay un ejemplo interesante en donde a partir de la concretud, de la experiencia que tenían o de la necesidad que tenían de conformar el IGF, es que se creó una mesa de coordinación. Entonces, el objetivo inicial era solamente hacer el evento, ¿no?, el IGF en sí mismo, pero con ese objetivo se ha construido todo un proceso de diálogo entre los sectores que hoy se convierte en realmente un consejo, un comité en donde se puede buscar ese diálogo, ¿no? Entonces fueron ahí de maneras distintas que se crearon y se llegaron a un modelo. No sé si ahí te respondí la pregunta. Sí, esa parte de la experiencia es interesante. ¿Sí me escucharon? Sí, se escucha muy bien, muchas gracias. Con respecto al tema regulatorio, ¿te ha parecido que en Latinoamérica, en toda el área que tú estás manejando con Internet Society, esa unión de esfuerzos realmente tiene impacto? Es decir, cuando hablamos luego ya de regulaciones, los gobiernos y las diferentes formas de gobierno en Latinoamérica están tomando en cuenta las opiniones que vienen de estos consorcios, de estas agrupaciones de múltiples partes. Perdón, se me cortó de nuevo. Yo entendí que me preguntaba sobre el impacto de esos modelos. Sí, sí, en la práctica, nuestros gobiernos en Latinoamérica, si nos puedes citar ejemplos, que efectivamente a nivel de los parlamentos o los gobiernos se ven influidos por las opiniones de estos grupos multisectoriales. Bueno, de nuevo hablo de Brasil porque es lo que tengo más cercano ahí de experiencia para compartir. Nosotros pasamos por un proceso legislativo que fue de casi 7 años para una ley de Internet, que se llamó el Marco Civil de Internet. Ese marco jurídico fue aprobado en 2014, pero como decía, trató mucho antes, a partir de un proceso de consultas públicas en donde se firmaron los principios, después se firmaron lo que sería esperado de esa legislación, ¿no? En todo ese proceso, por ejemplo, CGI fue lo que arrancó con lo que era el CGI, que es el comité gestor que mencionaba, ¿no? Arrancó con el set de 10 principios que serían clave para la Internet, y de ahí que se empezaron con 2 rondas de consultas públicas. Bueno, hubo una influencia muy grande en todo el proceso de los distintos actores, porque, por ejemplo, temas que son más complejos, neutralidad de la red, cómo tomarle, cuál el concepto que vamos a tomarle, le digo que es complejo porque hay distintas definiciones, distintos conceptos para lo que es neutralidad de la red, ¿no? Entonces, y todo eso fue parte, ¿no?, de
de ese diálogo. Al final se tomó lo que es el concepto más técnico, ¿no? De no discriminación en la red, pero es un impacto directo, ¿no? Tener una legislación que uno abre para esa discusión, dos, tengo que... ok. Te escuchamos. Ya no te escuchamos. Estamos consultando a dos de las personas que tenemos conectadas para ver si en este momento van a hacer participación ellas sobre este tema, porque son personas que han trabajado en este contexto. Tenemos a Maurín y a Raiza pendientes desde el exterior. Pero justamente esperando que vuelva el audio con Raquel. Recuerden que Raquel está en Brasil y tenemos algunos problemas probablemente producidos por la lluvia, por la señal satelital. Quisiera aprovechar para entonces presentar un poco cómo se ha hecho este modelo de múltiples partes en otras partes y proceder, por supuesto. Recuerden que esto es una discusión abierta, darle la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario acerca de este tema. La idea es entender cómo un modelo de múltiples partes interesadas, que no es un modelo que es vertical, donde hay una autoridad que decide únicamente. En algunos casos esa autoridad hace consultas, pero el modelo de múltiples partes interesadas implica algo más, no es solo consultar a los demás, implica que de alguna manera esas múltiples partes tienen, valga la redundancia, participación en las decisiones y en el futuro estratégico de lo que es en este caso la Internet. En el caso de las decisiones técnicas, lo decía muy bien Raquel, para hacerlo de manera simplificada tenemos una capa que es la infraestructura, podemos entenderla como las antenas, el cableado, etc. Tenemos una capa que son los servicios, pero hay una capa intermedia que son los protocolos. Y en general los protocolos de la Internet los define una organización que es la Internet Engineering Task Force, que es digamos así, es la rama técnica súper especializada de la Internet Society, y en esa rama técnica participan ingenieros y especialistas, no tienen solo que ser ingenieros, también hay físicos, matemáticos, computistas, etc. Especialistas que ayudan a definir los protocolos de Internet en un modelo colaborativo. Y eso es una cosa que quisiera, cuando retomemos la comunicación con Raquel, me encantaría que ella nos hablara un poco de su experiencia en eso. Ese modelo colaborativo es bien interesante porque no es un comité que define técnicamente un protocolo de expertos, sino que son muchos expertos a nivel mundial que se reúnen varias veces al año para definir el futuro de los protocolos de Internet. Eso puede parecer muy técnico, pero tiene un impacto también en la sociedad, porque un protocolo bien diseñado va a ser un protocolo más seguro, va a ser un protocolo más fácil de implementar, va a ser un protocolo abierto que permite que los fabricantes, por ejemplo, también participen en igualdad de condiciones sin que un fabricante se adueñe de la tecnología. Ese modelo de múltiples partes funciona para el caso de los protocolos. Y también se ha llevado a la parte de las decisiones. Se ha llevado, por ejemplo, a cómo múltiples partes interesadas pueden decidir cómo se ponen los nombres en Internet, porque es .be y no .venezuela, por ejemplo. Porque las extensiones de los nombres de dominio, ¿quién tiene la autoridad para asignar esos nombres de dominio? En principio, alguien tiene que hacerlo, pero lo que ha demostrado la experiencia de los 25 años de Internet es que confiar en el consenso de conocedores es una buena idea. No necesitamos un experto que sea la autoridad que nos diga qué hacer, como si los demás no supiéramos qué hacer. Confiar en el consenso público de conocedores en las diferentes áreas ha demostrado que sirve para limar un poco las posibles asperezas que haya. En tanto que nos respondió Raquel, Maurín y Raiza. Maurín se va a conectar para darnos también una parte de su exposición. Estamos esperando por Raquel si tiene audio, por lo pronto no. Entonces, bueno, en tanto esperamos a estas compañeras que se comuniquen y nos den su opinión, con esta breve introducción me encantaría que parte de nuestro público que quiera participar, recuerden que nos están escuchando
también por streaming, parte de nuestro público, dado que en este momento tenemos a Maurín, le voy a dar, Maurín, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Muy bien? Gracias. Le estaba comentando, voy a hacer la presentación. Maurín trabaja, no te estamos viendo todavía, no te hemos puesto en video abierto, nos autorizan a ponerte en video abierto. Listo, te estamos viendo, Maurín. Ella es ingeniero de sistemas, ella trabaja en la ULA y lo que quisiéramos, si tuviste la oportunidad de escuchar la primera parte de la presentación que nos hizo Raquel, es que nos comentara acerca de cómo has visto el funcionamiento del modelo de múltiples partes interesadas. En principio lo veíamos a nivel regional con Raquel Gato desde Brasil, pero luego quisiéramos ver cómo podemos tocar ese tema un poco a nivel local también en Venezuela. ¿Qué experiencia hemos tenido? Si nos comentas esa experiencia, por favor. Claro, un gusto, un saludo a todos. Me encanta que estén ahí, que ha sido posible reunirnos. Mi agradecimiento más grande a todas las personas que están involucradas, voluntarios y organizadores, Andrés, Paola, Alejandro y todo el equipo de ESUB Venezuela y la gente que nos ha querido acompañar. Gracias a Raquel también por estar presente. Mira, el modelo de múltiples partes interesadas es un modelo que garantiza el éxito. Cuando una sola parte interesada es la que toma todas las decisiones, vemos cómo muchas veces deja por fuera puntos claves en las soluciones porque las personas que están siendo afectadas por una problemática no tienen la capacidad de expresarse directamente ante la misma. El modelo multi-stakeholder ha sido muy exitoso en Latinoamérica. Me parece que el equipo de Latinoamérica, en especial de Internet Society, ha sido extremadamente exitoso. Lo puedes ver en el proceso en el que se firman acuerdos bilaterales con gobiernos para implementar soluciones que ya han sido probadas como satisfactorias y exitosas para una porción de la población. También puedes ver, por ejemplo, cómo se llevan poco a poco, paso a paso, iniciativas desde lo regional hasta llegar a contribuciones en la reunión de los procesos y las reuniones, por ejemplo, plenipotenciarias de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, puedes ver que un proceso en el cual todas las partes interesadas tienen la capacidad de participar independientemente de tener o dejar de tener una etiqueta de experto, significa poder tener diferentes aristas y diferentes maneras de resolver el mismo problema, lo cual desemboca normalmente en tener la mejor solución. Si nos pudieras compartir alguna experiencia exitosa específica, por ejemplo, en el caso de seguridad o en el caso de regulaciones o en el caso de acceso universal, donde el modelo de múltiples partes haya demostrado su fortaleza. Claro, mira, hay un caso muy interesante, hay un caso de México y del colectivo de redes comunitarias ahorita en México, que no recuerdo el nombre, pero es un caso sumamente exitoso porque logró crear la única regulación que existe en el mundo hoy en día para el uso de una pequeña porción del espectro electromagnético con fines comunitarios. Esto es algo que no existía en ninguna otra parte del mundo. Colombia ha tenido algunos avances, otras partes del mundo han tenido otros, pero una regulación con fines no comerciales para uso comunitario no existía. Esto se fue desarrollando poco a poco, un proceso de muchos años en el cual múltiples partes interesadas han estado contribuyendo al proceso de la mano de ISO. Lograron entonces tener esa discusión y lograr esa regulación para dar acceso con ese tipo de concesión, ¿ok? Y eso se ha llevado poco a poco hasta formar parte de unas contribuciones al espacio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en los temas de acceso universal y de asignación del espectro electromagnético, y se propone como una de esas soluciones en las que, yendo escalando de un esquema de abajo hacia arriba, se pueden lograr grandes cambios, y para mí personalmente es la manera correcta de realizarlo.
Excelente, muchísimas gracias. Por favor, mantente en línea, que quisiéramos obtener las opiniones de las personas que nos están acompañando, porque recordemos que cuando hablamos de múltiples partes interesadas, la palabra clave es múltiples. Es decir, eventualmente algunas de las partes interesadas pueden estar, valga la redundancia, interesadas en el aspecto del funcionamiento por fines lucrativos, que es totalmente válido, mientras otras partes pueden estar interesadas en que eso llegue a todas las personas independientemente del impacto económico. Es también una visión válida. Y eso que acabas de mencionar, ese ejemplo específico que acabas de mencionar, es bien interesante porque permitiría eventualmente la adopción de protocolos para bandas que en el pasado se conocían como bandas para uso médico y público, y probablemente eso sean bandas que pueden utilizarse, bandas de telecomunicaciones, que pueden utilizarse para otros fines en este momento en la internet, que es un campo que se está apenas explorando. Me encantaría, entonces, por favor, se identifica, voy a tapar un poquito la cámara, se identifica por favor para que nos escuchen con fuerza y nos puedan colaborar. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre la experiencia que acabas de comentar. Me gustaría saber, en el caso de México, esas regulaciones a las que te refieres en materia de comunitarias, ¿fueron específicamente para el acceso a Internet o fue el modelo de múltiples partes el que funcionó para que ellos pudieran conseguir la regulación jurídica en materia de concesiones en el espectro radioeléctrico? ¿Cuál es la experiencia en sí? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿O alguien, o algún otro interlocutor con acceso al micrófono que no escuché muy fuerte? Ajá, te comento. La experiencia como tal... Ok, Maurín, disculpa, fue un error mío. Ella habló para la audiencia acá, pero tu escucha es más cerca del computador. ¿Acá me escuchas bien? Sí. Más bien voy a pedirle a ella que sea quien se acerque para que haga ella la pregunta y no interpretar lo que yo entendí de la pregunta. Muchas gracias. Hola Maurín, te habla Beverly Serrano. Lo que quería saber específicamente si la experiencia que acabas de comentar, ¿verdad? Era sobre si ellos utilizaron el modelo de múltiples partes para lograr el acceso a Internet o una regulación jurídica sobre el tema de las concesiones en el espectro radioeléctrico. ¿Qué fue lo exitoso? ¿El modelo o lo que lograron a través del modelo? Gracias. Mira, yo creo que son ambas cosas. El modelo de múltiples partes interesadas, una característica que tiene es que hay dos vías. Hay una vía rápida para quizás encontrar soluciones, porque todas las personas son parte del diálogo, pero también es una vía que toma tiempo, ¿ok? Porque no tiene detrás un solo ejecutor. Entonces, hay como dos maneras de manejarse allí. El modelo que ellos utilizaron para lograr acceso, ¿okay? Acceso, por ejemplo, a Internet, fue un modelo que ellos hicieron durante muchísimos años con distintas iniciativas locales. ¿Okay? Una vez que llegamos al punto en el que podemos analizar que hay algo más necesario, que hay algo más que se necesita, además de un acceso de frecuencias que son sin licencia, entonces se empieza a plantear la posibilidad de trabajar en función de aportar casos exitosos a una regulación que permita este tipo de acceso, que fue lo que ellos hicieron. Es decir, primero se hizo un desarrollo local, un trabajo local durante muchos años, logrando una unión de este tipo de modelo de múltiples partes interesadas, logrando entonces concientizar a la población de que era la manera correcta de hacer y seguir trabajando en pro de eso. Entonces, una vez que ese caso estaba ya resuelto, ya tenía la fuerza suficiente como para proponer un caso de uso básico y a la legislación, contar con la apertura de las autoridades para escucharte y ver que tú tienes un proyecto que está muy bien planteado, que reconoce además, y esto es fundamental cuando tú estás hablando de que tenemos dos enfoques distintos. Tenemos un enfoque comercial que tiene todo el derecho de participar en el auction, se me fue la palabra en español,
en la subasta de las frecuencias, pero también tienes una parte de la población, una porción de la población que no tiene acceso a una subasta de frecuencias porque no tiene los recursos económicos para acceder a este medio. Entonces, cuando nosotros podemos cuando nosotros podemos analizar y corroborar que, por darte un número, el 50, el 60% del espectro en espacios rurales está siendo inutilizado y sin ningún tipo de acción por parte del sector privado de ser utilizado, entonces hay una fuerte causa, un fuerte motivo y una fuerte disponibilidad de ese espacio de ser utilizado por una comunidad, que, como te digo, entonces ya venía probando un caso satisfactorio de organización, de modelo exitoso, con una cantidad de gente experta que conocía cómo hacer las cosas, y luego se aborda esta discusión ante el ente regulador, que a su vez analiza la propuesta, la permite, claro, con sus letras pequeñas, todos los detalles que incluye la propuesta, pero lo permite, eso va hacia adelante y se prueba entonces que es una manera exitosa y que es un caso replicable en otras administraciones, porque permite lo que nosotros queremos y lo que es la idea fundamental de esto, que es el acceso universal a la información sin necesariamente tener que ser solamente desde el punto de vista del ente privado o del ente público. Bien, gracias, Maureen. Nos queda espacio para una pregunta y para un comentario de la profesora Raiza. La profesora Raiza nos está acompañando desde Panamá. Ella es profesora jubilada, periodista y profesora jubilada de la ULA, y que tiene una amplia experiencia colaborando en estos temas de múltiples partes. Con tu permiso, Raiza, voy a dar espacio para una pregunta y para un comentario final de tu parte, ¿te parece? Porque creo que todas vienen en el mismo aspecto. Si alguien tiene una pregunta, perfecto, porque entonces el comentario le corresponde a Raiza y con Raiza terminamos esta sesión por los momentos. Entonces, por favor, Raiza, coméntanos acerca de la vasta experiencia que tiene, ahora bien interesante porque no es desde el punto de vista ingenieril, sino de una periodista que ha trabajado en los temas del acceso libre a la información. Y bueno, y es otra de las partes interesadas. Raiza, te dejamos la palabra. Sí, buenos días, gente. De verdad bien complacida con que haya podido organizar un evento IGF, y digo así un evento IGF y no digo un IGF, porque IGF es un foro de gobernanza de Internet, y eso era lo que quería subrayar con esta participación, va mucho más allá de un evento, y creo que este es un buen principio de que hayan podido reunir esta vez sí en un solo espacio, en un solo lugar, múltiples partes interesadas. Como lo dijo Maureen, esto no es una vía rápida, no es un trabajo, digamos, este modelo de participación, que no es otra cosa sino el modelo de múltiples partes interesadas, como un paradigma de participación deseable para construir espacios donde las diferentes voces no solamente se escuchen entre ellas, sino que lleguen a acuerdos en beneficio de colectivos mayores. Eso toma tiempo, eso es algo lento. Y quería recalcar que no es un evento porque son procesos que comienzan, o estos eventos deberían, desde mi modo de ver, servir como disparadores, como espacios de relacionamiento para poner en contacto personas con diferentes puntos de vista sobre temas que nos afectan a todos, como por ejemplo el acceso universal. El acceso universal es básico para alcanzar otro tipo de derechos asociados a la conectividad a Internet. Entonces, lo que quería era básicamente aprovechar este espacio para saludar con muchísimo entusiasmo la posibilidad de que se reúnan en Venezuela. Sabemos que desde el año 2014 se han venido haciendo esfuerzos que no tuvieron continuidad, que lamentablemente no tuvieron, como en otros países, Brasil por ejemplo, digamos como el modelo, pero también otros países que han ido haciendo esfuerzos consecutivos, como Argentina, como Colombia, de irse reuniendo todos los años para examinar temas. Pero más allá de examinar temas, es luego de terminado un evento como este, cómo nos ponemos de acuerdo, quiénes nos ponemos de acuerdo, cómo impulsamos políticas públicas, porque un foro de gobernanza de Internet no es otra cosa sino un lugar de discusión para lograr impulsar políticas públicas. No es solamente conversar por conversar, es lo que nos advertía Raúl Echeverría en el último LAC IGF en Buenos Aires.
El modelo se puede agotar, el modelo puede cansarse la gente de la participación si no ve resultados concretos. Por eso me gusta que esos ejemplos que he puesto Maureen y que, bueno, digamos que sugeriría seguirlos de cerca desde la comunidad Internet de Venezuela, poner el foco en esos resultados concretos que se han venido produciendo en otros países a partir de la celebración de estos eventos y no reinventar la rueda, tomar los modelos exitosos y a partir de allí poder construir espacios en el país. Muchísimas gracias, Raiza. Bueno, en función del tiempo vamos a cerrar esta sesión acá. La invitación, aprovechando las palabras de Raiza. No sé si se escuchó. Se escuchó, magnífico. Muchísimas gracias por tu participación. Justamente lo que quería cerrar es diciendo que me voy a apropiar de tus palabras. El modelo de múltiples partes interesadas no es que el gobierno, las empresas, las ONG, las universidades se reúnan y discutan. Es llegar a acuerdos en función de un objetivo, que puede ser un objetivo técnico, puede ser un objetivo jurídico, puede ser un objetivo político o económico, pero en forma de consenso. Entonces la invitación queda abierta. Este evento de hoy dura todo el día, pero el trabajo, como muy bien lo dice Raiza, no es hoy. El trabajo es luego intentar que representantes de diferentes sectores podamos de manera orgánica continuar las discusiones más adelante para el beneficio finalmente de todos en el mundo de la Internet. Muchas gracias, Raiza, muchas gracias, Maureen, muchas gracias, Raquel, si nos estás escuchando. Bueno, pasamos al receso entonces. Hasta luego. Un receso. 5 minutos. Placer. Así es la cosa. Estar en las redes sociales ahorita. No, pero no hay problema. Sí, claro, pues tenemos varios años intentando. Bueno, nosotros hicimos varios en una época, pero los últimos años no se podía hacer. Los salones no querían hacerlo, los publicaban, los hoteles te decían, hazlo en el jardín. Como 2 años, pero no, de caída. Sí, no está dando los espacios. Yo recuerdo, tengo muchos años, no recuerdo cómo se decía, Microsoft quizás, o algo así. Bueno, tienes razón, quizás el 3, 4 años por acá pudo haber sido peor, pero yo estoy seguro que de 5 años para atrás no era.